Chetumal se fundó en 1898 y fue la capital del territorio federal de Quintana Roo, una extensión en la cual se pretendía establecer una nueva frontera con las Honduras británicas. Antes del huracán llegaban las casas de madera. Todos aquellos habitantes tendrían tristes recuerdos y las personas antes de ese día ya no serían las mismas después del siguiente fenómeno. Los diarios mencionaban una onda tropical el 21 de septiembre del 55 y un avión cazahuracanes con 11 personas caería en el mar en la desgracia. Este fenómeno azotaría el Caribe y llegaría el 28 de septiembre a Chetumal. Árboles caídos, cableado en el suelo, casas destruidas. Era una desgracia Chetumal. Francisco Bautista, en su libro de las noches de las aguas turbulentas, menciona que aquellos entrevistados tuvieron unos momentos muy duros. Algunos eran de los pueblos de Pucté, entre otros, y comentaban cosas que desde sus anécdotas, cómo vivieron el huracán hora tras hora. A la mañana siguiente de lo que era Payo Obispo y la Chetumal cambiada, decenas de habitantes habían sobrevivido a este siniestro. Muchos en el refugio de los Cocos y otros en sus casas. Las imágenes antiguas de Chetumal quedaron marcadas en las fotos y por generaciones. Una ciudad en ruinas. El huracán Janet, de categoría 5, había afectado a Quintana Roo. Janet, el 28 de septiembre, había dejado más de innumerables muertos y más de 1000 heridos entre los habitantes del pueblo. Tocó la fuerza muy fuerte y la ciudad de Chetumal sería vuelta a reconstruir con su renacimiento. La noticia del huracán Janet comenzó desde Mérida, con la poca información debido a que el huracán había destruido la antena que comunicaba con el centro del país u otros lugares. Mérida fue el primer lugar donde se enteraron sobre este siniestro, por lo cual enviaron aviones para poder salvar a las personas que habían sobrevivido a este huracán. Muchos habitantes se fueron a Mérida u otras partes de Yucatán, como Campeche o a la Ciudad de México. Muchas personas fueron afectadas por este ciclón. Pero Chetumal sería reconstruido y con los años crecería, y por este huracán sería también un estado más de México.